Red Más Noticias. De nuevo para ustedes, buenas noches y bienvenidos. Una vez más, las protestas estudiantiles en Bogotá terminaron en desmanes, en disturbios y en la intervención del ESMAD para controlar a encapuchados y a revoltosos. Paula, uno de los hechos que más llamó la atención tuvo que ver con el halcón de la policía, que es el helicóptero que permanentemente sobrevuela Bogotá. Pues captó el momento en el que encapuchados estarían armando artefactos para atentar contra la policía. De nuevo, los ciudadanos fueron los afectados por bloqueos y trancones. Lo que parecía una jornada pacífica terminó en protestas. Desde varios puntos en Bogotá, los estudiantes bloquearon las vías. Además, encapuchados se enfrentaron con el ESMAD de la policía. En las horas de la tarde en algunas universidades persisten actos vandálicos como ha sido de común ocurrencia. En la Universidad Distrital, sede de la calle 40 con séptima, los estudiantes sacaron los pupitres a la calle para bloquearla. Imágenes del helicóptero halcón de la policía captaron el momento. El ESMAD intervino y replegó a los estudiantes hasta el interior de la universidad. Se han presentado bloqueos intermitentes en distintos lugares de la ciudad que rápidamente, gracias a la intervención del ESMAD de manera prudente, se ha logrado levantar esos bloqueos. Mientras tanto, en la Universidad Nacional, estudiantes lanzaban bombas molotov al ESMAD. El mismo halcón de la policía captó el momento en el que encapuchados estarían armando artefactos para atentar contra las autoridades. Para el ministro, estas personas podrían estar vinculadas con grupos ilegales. Entre los que estaban armando los artefactos explosivos, pues va a haber que identificarlos. Sería prematuro hacer un juicio de valor sin tener las debidas pruebas. El ministro sostiene que estos grupos que operan en las universidades hacen parte de organizaciones criminales. Para nosotros no existe diferenciación entre esos grupos. Estos son organizaciones criminales y como tales hay que perseguirlas, hay que hacerlas presentar ante la justicia. La policía sacó un afiche con los rostros de varias personas para que ayuden a identificarlas. Son más unos vándalos que cualquier otra expresión para que nos ayuden a identificarlos para proceder a las judicializaciones posteriores. Una persona fue capturada en la Universidad Distrital sede de Bosa por alterar el orden público y atentar contra las autoridades. Volvieron las marchas. ¡Reforma laboral y pensional! Volvieron los encapuchados. Y volvió el ESMAD para controlar a los revoltosos. Pues empieza al parecer, Mauricio, a desenmascarar ese modus operandi de los infiltrados en las marchas, que era como una deuda pendiente que las autoridades tenían con la ciudadanía, que finalmente es la que siempre termina sufriendo y pagando las consecuencias de los actos de violencia y de los desmanes. Paula, primer punto. Hoy hubo marchas y manifestaciones de protesta en 55 ciudades y municipios del país. Y en general fueron marchas y fueron protestas bastante pacíficas, fueron manifestaciones que se llevaron adelante sin mayores contratiempos, sin mayores disturbios. El problema se concentró en Bogotá, no es poca cosa, ustedes lo han visto en las imágenes y por lo tanto es un problema verdaderamente significativo. Pero eso no debe ser óbice para que uno desconozca lo que ha sucedido en el resto del país, que son esas marchas y esas protestas pacíficas. Recordemos por un momento, para que lo malo no termine nublando los verdaderos motivos de las marchas, algunas de las motivaciones. Marcharon los estudiantes, marchó la CUT, otros movimientos sindicales, marchó FECODE. Los estudiantes, ustedes ya conocen sus motivaciones, están pidiendo más plata al gobierno, están pidiendo que cese la corrupción en la Universidad Distrital, eso lo conocemos, no nos vamos a detener en eso. Quiero destacar, sin embargo, las motivaciones de FECODE. En uno de sus comunicados, FECODE ha dicho que está en contra de la reforma pensional y de la reforma laboral que va a adelantar el gobierno. El gobierno a estas alturas está embollado con la ley de financiamiento, como lo vamos a ver en unos minutos. El gobierno en este momento, cuando FECODE protesta por una reforma pensional y una reforma laboral, no tiene cabeza para estar pensando en eso. La reforma pensional que se iba a presentar en noviembre ya no se va a presentar en noviembre. En noviembre todo el mundo va a estar concentrado en la ley de financiamiento. Un poquito desfasados los tiempos y un poquito desfasadas las motivaciones. FECODE también dice, estamos en contra de la holding financiera estatal. Uy, ustedes dirán a esta hora qué es eso. Algo que está craneando el gobierno para unir distintas entidades financieras y darles un poquito de coherencia. FECODE dice, ahí va a fenecer el fondo pensional del magisterio. No está eso dentro de los planes, pero bueno, pongámoslo allí por el momento para que ustedes sepan por qué están protestando unos y otros.
Pero el tema de los infiltrados es clave. Porque así como decimos que en 55 ciudades y municipios del país se marchó con tranquilidad, en 54 con tranquilidad, se marchó correctamente, se marchó con idoneidad, en Bogotá, buena parte de lo que ustedes ven en las imágenes y buena parte de lo que hemos reseñado ha tenido que ver con infiltrados, una vez más. Ya la policía tiene identificado el modus operandi, tiene identificados más o menos el tipo de personajes, no obstante eso, solamente hubo un capturado. Y ustedes recordarán que en este noticiero hace unas cuantas días dimos en primicia información de los grupos que operan en distintas universidades, en la Universidad Nacional, en la Universidad Pedagógica y en la Distrital, en calidad de infiltrados. Y ahí hablábamos desde la coordinadora clandestina Simón Bolívar, el grupo AK, el grupo Jaime Bateman Cayón, las Juventudes Camilistas, el Movimiento Bolivariano, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos insistido, y yo quiero subrayar una vez más, que si uno pone en un plato de la balanza motivaciones que uno puede estar de acuerdo con ellas o no, pero unas motivaciones políticas dentro de un derecho constitucionalmente protegido a protestar de unos estudiantes o gremios o centrales obreras, y de otro lado el inmenso daño que le hacen a esas manifestaciones, estos infiltrados, quienes organizan estas marchas lo deberían pensar 2 veces o 3 veces o 4 veces. Vean ustedes en lo que resultan y sobre todo vean ustedes cómo se termina empañando el ejercicio de un derecho que está constitucionalmente amparado y que nadie termina deteniéndose en si tienen razón FECO de los estudiantes o la CUT, sino en esto que ustedes están viendo en este momento. Y mientras tanto, los ciudadanos padeciendo los trancones. Le pregunto, ¿a usted lo han afectado las marchas estudiantiles de los últimos días en distintas ciudades del país? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Déjenos saber sus opiniones a través de nuestras redes sociales, @Red Más Noticias en Twitter y Facebook. Tras 77 años de espera, por fin Bogotá adjudicó la licitación para iniciar la construcción de la primera línea del metro. En la avenida Caracas con 25, donde estará la estación central del metro, se hizo el anuncio oficial. Procedimos a adjudicar el contrato de concesión para construir y operar el metro de Bogotá por los siguientes 20 años al grupo conformado, al grupo denominado APCA Transmimetro, conformados por la firma Check y Cian, originarias de la China, con proveeduría de la CRRC de Brasil y Bombardier, compañía canadiense española. Visiblemente emocionado, el alcalde Enrique Peñalosa aseguró que a más tardar en 5 años empezarán a rodar los 30 trenes rojos del metro. De manera que toca subirse al metro con los chinos, arrancamos. Gracias, presidente. El consorcio APCA Transmimetro ganó con la oferta más económica y obtuvo 100 puntos de 100 posibles, divididos en los componentes de obra civil, importación de trenes y giros trimestrales. Sobre todo, la mayor, que es el China Harbor, está ubicada entre los 50 mejores empresas de infraestructura. En el proceso licitatorio inicialmente se presentaron 70 empresas, pero al final solo llegaron 2 consorcios. Aquí no hay carreta, acá empieza el verdadero metro anhelado por una ciudad durante décadas. Peñalosa le salió al paso a las críticas sobre la forma rápida como se eligió al ganador. Está hecho todo absolutamente de manera transparente. Entre otras, el proceso de selección era totalmente sencillo. Cualquiera con una calculadora en 3 minutos podía haberlo hecho. El metro tendrá 23,9 kilómetros de extensión, será eléctrico e irá por un viaducto elevado. Saldrá del Patio Taller en Bosa, tomará la avenida Villavicencio, la 1 de Mayo y la avenida Caracas hasta la calle 72 en un recorrido de 27 minutos y 16 estaciones. Esta es una noticia muy importante para Bogotá y creemos que lo mejor es preguntarle a los candidatos que aspiran a suceder a Enrique Peñalosa en el segundo cargo más importante del país, la alcaldía de Bogotá, qué opinan de lo que sucedió hoy, y los tenemos hoy aquí para ustedes. Arrancamos con el doctor Carlos Fernando Galán. Doctor Galán, buenas noches. ¿Qué opina usted de la adjudicación de la primera línea del metro hoy en Bogotá? Buenas noches, Giovanni, y a todos los televidentes. Es una muy buena noticia para Bogotá que se ha adjudicado la primera línea de metro. Es un proyecto que estamos esperando hace 77 años en nuestra ciudad. Se superaron 77 etapas para poder llegar a esta adjudicación y fue un proceso acompañado por la banca multilateral, por el gobierno nacional, y ahora tiene el principal reto, que es la construcción del mismo. Yo como alcalde voy a vigilar esa construcción, garantizar que no haya sobrecostos, que los tiempos se cumplan
en el proceso de construcción, que el contratista cumpla y que Bogotá no colapse. Para eso tengo un plan. Primero, de coordinación adecuada entre las entidades del distrito que serán responsables de acompañar la obra, para que cualquier problema que surja se resuelva. Y segundo, un plan de mitigación del impacto de esta obra. Todas estas obras generan traumatismo en la ciudad, en términos de movilidad en particular. Para eso vamos a hacer un proyecto especial, un plan de choque con mitigación del impacto, con gerencia en vía. Las vías principales tendrán gerencia especial, que se resuelvan los trancones, una gestión del tráfico moderna y eficiente. Vamos a mejorar el SITP para que funcione mejor rápidamente y nos permita asumir esa demanda de transporte que va a haber en zonas aledañas a la obra. Con una buena gerencia que vigile la obra, que garantice que se hace en el tiempo que corresponde y con una buena gerencia en términos de gestión del tráfico, llevaremos la obra a buen puerto y sin traumatismos. Doctor Galán, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Ahora hacemos comunicación con la doctora Claudia López. Hola, doctora Claudia, buenas noches. ¿Y cuál es su apreciación frente a la adjudicación de esta primera línea del metro en la capital de la República? Hola, Giovanni, buenas noches. Yo creo que es una buena noticia para Bogotá. Llevamos casi 60 años esperando a que al fin empiece la primera línea de metro. Después de un proceso largo, riguroso, con muchos ojos encima, se ha adjudicado la licitación, se lo ha ganado un consorcio mayoritariamente chino, 16.4 billones de pesos, una licitación enorme, tenemos que tener los ojos encima para que salga bien, pero esperamos que en 8 años al fin tengamos funcionando la primera línea del metro de Bogotá. Esa primera línea del metro, mi compromiso es vigilarla, que no se pierda un peso, que se haga sin sobrecostos, que se haga bien. Y mi segundo propósito es completarla, como lo he hecho a lo largo de esta campaña, hasta Suba y Engativá. Este metro que empieza hoy es una magnífica noticia para Bosa y Kennedy, sobre todo, que van a poder desembotellarse, llegar al centro por la avenida 1 de Mayo y por la Caracas hasta la 72. Pero no podemos dejar al noroccidente de Bogotá, Suba y Engativá, 2,5 millones de personas por fuera de la primera línea del metro. Así que yo arrancaré desde el 28 de octubre como alcaldesa electa a vigilar que esa licitación salga bien, que ese contrato arranque bien y a poner los recursos para que esa primera línea del metro se complete hasta Suba y Engativá. Invito a todos los bogotanos que teníamos preferencias, que queríamos un metro así, que por arriba, que por abajo, a que superemos esas discusiones. Lo más importante es que vigilemos, que no se pierda un peso, que arranque el metro por fin y que se complete esa red de metro, este primer metro pesado de más de 50.000 pasajeros hora sentido en promedio desde Bosa Kennedy hasta Suba y Engativá. Y segundo, que aprovechemos la red férrea, que es un patrimonio público tirado y abandonado en Pasto, que viene desde Zipaquirá hasta el centro, desde Faca hasta el centro, desde el centro hasta Soacha. Esa red férrea regional la pondremos con trenes modernos, metro ligero y se complementará como una sola red de metro para Bogotá. Nos demoraremos 10 años construyéndola, pero será la mejor inversión de movilidad para que Bogotá tenga una red de metro y deje de depender de la humillación de Transmilenio. Doctora Claudia, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Ahora hacemos contacto con el candidato Holman Morris. Doctor Morris, buenas noches. ¿Ustedes están conformes con esta decisión que se tomó en el día de hoy? Hola Giovanni, buenas noches. En efecto, China Harbor es una empresa que está en la lista negra del Banco Mundial. ¿Por qué razón? Porque es una empresa que se ha caracterizado por sobornar a funcionarios públicos en proyectos de infraestructura. Además, China Harbor tiene unos antecedentes en Colombia. A mí me llama la atención, la firma confirma que es contratada por la empresa Metro de manera irregular, así lo señala la Contraloría Distrital, y confirma es la que selecciona a la empresa China Harbor como la ganadora de esta licitación. Confirma y China Harbor ya habían tenido relaciones en Antioquia a través de procesos de infraestructura donde aparece otro protagonista de la historia, William Vélez, empresario antioqueño muy cercano al presidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que queremos decir, o lo que quiero decir, es que nos llama la atención la aparición de la cifra de la firma Confirma en Antioquia, denunciada por el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez García, porque fue una firma a la cual se le otorgaron
6.000 millones de pesos en contratos de manera directa por Sergio Fajardo, y después aparece con firma de manera irregular contratada por la empresa Metro, y nuevamente aparece con firma seleccionando prácticamente a dedo a China Harbor con un socio estratégico antioqueño, el señor William Vélez. Nos llama mucho la atención y seguimos diciendo, este proyecto de infraestructura tiene más sombras que luces, pero el 27 de octubre en las urnas la gente puede derrotar este proyecto que empezó mal y que huele a corrupción. Muchísimas gracias, doctor Holman Morris, por sus opiniones sobre lo que pasó hoy. Y terminamos con el doctor Miguel Uribe. Doctor Uribe, buenas noches. ¿Cuál es su apreciación hoy, después de que se conoce la adjudicación de esta primera línea para el Metro de Bogotá? Buenas noches, Giovanni. Un saludo especial para usted y para todos los televidentes. En primer lugar, celebro que se haya adjudicado el metro el día de hoy. Hice parte del equipo que lo ha hecho realidad. Conozco el proyecto, lo defendí y ahora como alcalde lo voy a entregar en el menor tiempo posible. Y voy a estructurar, iniciar y financiar la segunda línea hacia Engativá y Suba. El reto es cumplir los cronogramas y hacerlo de manera transparente. Vamos a trabajar en doble jornada para garantizar el cumplimiento de esta obra para los bogotanos. El proceso de selección duró 15 meses, con el aval de la banca multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones. Lo que implica es que ha tenido todos los criterios y todos los requisitos de estándares internacionales, y en ese sentido, hoy, este proyecto cuenta con el aval técnico, jurídico y financiero. Está listo para contratarse, para construirse. Ya se va a firmar el acta de inicio y a partir de abril y de marzo arranca el proceso de construcción en el patio taller en la localidad de Bosa. Vamos a trabajar en equipo y vamos a promover que este consorcio incluya una alta participación de industria nacional y de mano de obra nacional. Por otro lado, quiero decirle a los bogotanos que Bogotá no puede volver a empezar de cero. Se trata de terminar esta y las demás obras en el menor tiempo posible. Las conozco, hice parte de ellas. Hoy Bogotá tiene más de 2.500 obras en marcha, 45 billones de pesos que tenemos que terminar, que tenemos que entregarle a los bogotanos. Tengo la experiencia y el conocimiento para hacerla realidad. Bogotá en este momento, más que nunca, necesita certeza y nosotros representamos esa certeza. Doctor Miguel Uribe, muchísimas gracias por atendernos. Ahí lo tienen ustedes, esas son las opiniones de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, después de conocerse esta noticia muy esperada por muchos años por todos los bogotanos. Es el primer paso, la adjudicación para la primera línea del metro de la capital. Pasamos ahora a hablar de otro tema, Giovanni, que no deja ni dejará de ser noticia por un buen tiempo en el país. Y es que tras la decisión, mucha. ¿Se acuerda que yo le hablaba aquí de que había que cuidarse porque llegaba octubre con sus lluvias? Bueno, la primera que cogió fue a mí, el tema de los picos de enfermedades respiratorias. Bueno, eso le pasará. Pero bueno, eso no me impide estar aquí informándole a nuestros televidentes. Pero le decía yo que este tema va a seguir siendo noticia un buen tiempo más, porque tras la decisión de la Corte sobre la ley de financiamiento, pues el gobierno ha explicado cómo va a manejar ese trámite que de nuevo deberá surtirse en el Congreso. Paula, pese al duro golpe, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, parece un poco más optimista. Dice que los tiempos dan y que antes de finalizar el año la ley estaría de nuevo andando sin ningún problema. Así como lo había anticipado la Presidencia de la República, el ministro Carrasquilla confirmó que no quitará ni sumará nada a la ley de financiamiento que había sido aprobada en el pasado por el Congreso de la República. Lo que quiere el gobierno es decirle al Congreso de la República, con todo respeto, que vamos a llevar exactamente lo que ellos aprobaron. Algunas cosas no estábamos muy de acuerdo, otras cosas muy de acuerdo, pero exactamente lo que se aprobó por márgenes de 2-1 es lo que vamos a llevar al Congreso. Según el jefe de la cartera de Hacienda, se podría cumplir con lo que el presidente busca, y es que antes de finalizar el año haya una nueva ley. Los tiempos alcanzan. Tenemos que introducirle a la iniciativa un mensaje de urgencia que el presidente introducirá para que sean los debates exactamente como se dieron. Para el gobierno, en el Congreso el texto tendrá las mayorías, en especial por los buenos resultados que ha tenido. Todo está en línea con lo que el gobierno pensó, las afiliaciones al régimen simple, el éxito que tuvo la política de normalización de activos, el crecimiento económico que nos separa claramente de los países de la región. Es decir, la información nueva sobre la base de la cual tomar decisiones nuevas es toda positiva. Dio un parte de tranquilidad a los empresarios asegurando que no se afectará el recaudo de 2019. La renta
que se causó este año y que se cancelará el próximo año, tendrá el tratamiento de la ley de financiamiento. Entonces no se verán afectados los contribuyentes en ningún caso por los efectos que pueda llegar a tener la caída de la ley de financiamiento. Al preguntársele al ministro si hay de su parte alguna autocrítica ante lo ocurrido con la ley, esto contestó. Autocrítico, demasiado autocrítico, pero eso ya es para mi psicoanalista. Yo las autocríticas no las voy a hacer en una rueda de prensa. El jefe de la cartera de Hacienda explicó que debido a este nuevo proceso que enfrenta la ley de financiamiento, el gobierno pospondrá hasta la próxima legislatura la radicación del proyecto de la reforma pensional. Y hace contados minutos el presidente Iván Duque desde Cartagena se refirió de nuevo a la situación de la ley de financiamiento, pidió que no se juegue a la política con la economía del país. Miren, la ley de financiamiento, apreciados amigos, la ley de financiamiento no es un capricho, no es para el presidente. La ley de financiamiento es para el país como un todo. Entonces, no hagamos esto complejo, no juguemos política con la economía. Sencillamente, si la ley está vigente hasta el 31 de diciembre, tenemos que presentar la misma ley que ha dado certidumbre jurídica, que está produciendo efectos para que tenga vigencia a partir del año 2020. Pues Mauricio, esto es lo que hay, a pesar de lo poco cálido, lo poco querido del ministro de Hacienda con la prensa que le está haciendo las preguntas correspondientes después de esto que le importa a todo el país, pues busca el gobierno retomar el rumbo, podría contestar un poco mejor, pero bueno, nosotros aquí analicemos el tema de lo que hay. Usted ya me dirá si quiere qué piensa al respecto, pero bueno, ha anunciado que van a presentar... Es que me encanta cómo arranca usted su intervención, esto es lo que hay, pues, mejor dicho. Pues sí, esto es lo que bueno, hay. pero por favor, lo que hay es no que la quiero mirar interrumpir. ¿Qué es lo que viene? Porque entonces ya han anunciado al gobierno que van a volver a presentar la ley de financiamiento, exactamente el mismo texto que ya había sido aprobado, y uno se pregunta, los tiempos dan, como dice el ministro, ¿será que la voluntad política es suficiente, Mauricio, para aprobarlo con el rigor que es, sin vicios de trámite, este texto sin modificaciones? ¿No será que la amiga Mermelada va a aparecer por allí a ejercer presiones hacia el gobierno? Mejor dicho, como diría mi mamá, el camino que le queda a la ley de financiamiento es culebrero. La mamá dice que el camino que le queda a la ley de financiamiento es culebrero, la hija dice esto es lo que hay. Bueno, yo no quiero pensar cómo le vaya a uno dentro de esa familia cuando se porta mal. A ver, bueno, lo escucho. Pero no, le quiero plantear lo siguiente, vea, puntos a favor y puntos en contra. Es decir, queda poquitico de esta legislatura y hay que pasar la ley de financiamiento nuevamente para no generar un hueco entre la ley de financiamiento, que todavía está vigente y regirá hasta el 31 de diciembre según la Corte Constitucional, y lo que venga. Pues lo que venga sería, si no se aprueba nada, sería la última reforma tributaria de la administración Santos. Imagínense a la administración Duque heredando los impuestos de la administración Santos. En ese poco tiempo, que puede ser más o menos 8 semanas mal contadas de legislatura, la gente se pregunta, bueno, ¿sí alcanzarán, no alcanzarán? Puntos a favor. El hecho de pasar el mismo texto que se presentó y que se radicó hace un año. ¿Por qué eso es a favor? Lo conoce el Congreso, lo conoce la opinión pública, lo conocen los senadores, los representantes, es decir, no hay que partir de cero, cuál es el impacto, miremosle los números, qué es lo que vamos a hacer, métale el modelo de equilibrio general para ver los coeficientes. No, ya se sabe qué es lo bueno, lo regular, lo malo, lo feo, se sabe quiénes están perjudicados, quiénes no, y el Congreso tiene la capacidad, sin necesidad de ganarse los sesos, de sacarlo adelante. Un punto a favor, o de no sacarlo adelante, pero un punto a favor, que sea el mismo texto, ahorra mucho tiempo. Segundo punto a favor, el plazo, incluso si el texto no estuviera tan cocinado, también da. Hace un año se radicó la reforma tributaria, pues la ley de financiamiento, se radicó a finales del mes de octubre, es decir, los tiempos son más o menos los mismos que van a tener ahora, por lo tanto está demostrado en la práctica que sí, se puede, si es que uno quiere usar un eslogan político. Tercer punto a favor, mensaje de urgencia del gobierno, es decir, aquí sí le van a meter el empujoncito desde el punto de vista político, desde la Casa de Nariño, lo cual daría para pensar que va a tener prioridad en distintas discusiones y debates y se puede sacar adelante. No todo es color de rosa. Puntos en contra. El primero de ellos, lo decía Paula en medio de su comentario sobre esto es lo que hay, el Congreso va a atravesar la volqueta, el Congreso va a pedir peaje, el Congreso va a tratar de que le den mermelada, el Congreso va a tratar... Es absurdo pensar que en un Congreso donde el gobierno no tiene mayorías,
donde el gobierno ha tenido tantas dificultades para pasar distintas iniciativas legislativas, se le ha caído desde la reforma a la justicia y no voy a enumerar las otras dificultades que ha tenido, vaya a ser tan generoso y tan magnánimo el Congreso como para decir, siga usted sin cobrar absolutamente nada. Dificultades políticas van a venir allí, en algún momento hemos comentado que de ahí puede venir la próxima crisis de gabinete y el Congreso va a representar una dificultad. Segunda dificultad, los detractores de la iniciativa. En esta ley de financiamiento hay gente que está perjudicada. Por ejemplo, el sector financiero. Esa iniciativa no fue patrocinada por el gobierno, pero está allí. Es una sobretasa al sector financiero y seguramente se va a mover toda la maquinaria del lobby para tratar de evitar que pasen esa y otras normas. Pero el tercer punto en contra, algo sobre lo cual no se ha detenido mucha gente a reflexionar. El 31 de octubre, al final de octubre, cuando seguramente estemos en pleno debate de ley de financiamiento, ya se van a conocer los resultados de las elecciones del 27 de octubre. Vamos a tener un termómetro que le va a dar al país una noción de la realidad política y de quién tiene más respaldo y quién tiene menos respaldo. Y ustedes dirán, pues claro, ahí el Centro Democrático se va a dejar contar. Ojo que de las 4 principales capitales del país, quizás el Centro Democrático solo gane Medellín, y eso que Daniel Quintero está más o menos, no tan cerca, pero más o menos cerca de Alfredo Ramos, por lo menos no es despreciable. Y en las gobernaciones, las principales, ni hablar, 0 para el Centro Democrático. Entonces digamos que la nueva realidad política que vamos a tener después de elecciones le va a complicar un poquitico más el pasar la iniciativa en el Congreso al gobierno. La cosa está cuesta arriba, pero tiene sus cosas a favor. Lo que sí es un hecho es que probablemente a última hora todo el mundo termine diciendo vamos a transar lo que sea necesario para sacar adelante esta ley de financiamiento y que no haya hueco entre una y otra. La siguiente noticia resulta difícil de creer, pero es real. A pesar de las constantes denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro, incluso una denuncia que hablaba de no menos de 7.000 ejecuciones extrajudiciales que la propia Oficina de las Naciones Unidas le había hecho, pues hoy el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas eligió a Venezuela como integrante de ese organismo. Venezuela consiguió el segundo de los 3 escaños que renovaba América Latina ante ese organismo. Brasil mantuvo su banca. La decisión fue celebrada por los representantes de la dictadura chavista ante la ONU y por voceros de Maduro en Venezuela. No pudo el gobierno de Estados Unidos con Venezuela, no pudo el imperialismo ni el Grupo de Lima. Hemos tenido una gran victoria de la dignidad, de la verdad, de la moral. ¿Pero por qué se tomó esta decisión en Naciones Unidas? Hay que decirlo, el régimen de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez financió un montón de líderes y de miembros de organismos multilaterales y tiene un vínculo muy fuerte con países no democráticos. El mismo día en que Venezuela ingresaba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el concejal del municipio Sucre, Edmundo Piporrada, dirigente del Partido Voluntad Popular al que pertenece Juan Guaidó, fue hallado muerto en la carretera Petare-Santa Lucía, en el sector de Guaycoco. Hoy apareció con el cuerpo calcinado, con 2 tiros de gracia en la nuca, con una bolsa puesta en la cara, que esto es un asesinato de la dictadura. Debemos decir que esto es un asesinato del régimen. En julio de este año, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que en el último año y medio en Venezuela se produjeron cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales. La gran mayoría, responsabilidad de las fuerzas de seguridad del régimen bolivariano. Pues sí, Mauricio, como decía Giovanni, yo sigo sin darle crédito a esta noticia. O sea, ¿cómo es posible que Venezuela termine con un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando el mundo entero sabe qué está pasando con los derechos humanos en ese país bajo el régimen de Maduro, cuando la propia ONU tiene los reportes y las denuncias de lo que está pasando con los derechos humanos en ese país? ¿Esto es qué? ¿Esto es doble moral de este organismo? ¿A esto cómo se le llama? Esto se le llama política, Paula. La magnitud del exabrupto no es poca, porque ese mismo Consejo de Derechos Humanos, del cual va a entrar a ser parte Venezuela, es el Consejo de Derechos Humanos que mandó la misión, como lo recordaban Giovanni y Paula, a Venezuela y que determinó que había más o menos más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales en los últimos 2 años, para no hablar de otras joyas, y determinó
esa misma misión que fue a Venezuela, que debería establecerse una misión de determinación de los hechos, es decir, un grupo especial que profundizaría en la investigación de los hechos. Ese grupo especial ya el gobierno de Venezuela dijo, yo no lo voy a dejar entrar, dijo antes de ser miembro del Consejo de Derechos Humanos. Ahora entra a ser Venezuela miembro del Consejo de Derechos Humanos que está ordenando investigar al mismo Venezuela. Mejor dicho, el absurdo desde donde ustedes lo vean. Pero resulta que la política no solamente da sorpresas en estas tierras, sino que da sorpresas alrededor del mundo. Recuerden ustedes, los países latinoamericanos tenían 2 puestos y optaron por 2 puestos. Se presentaron 3 candidaturas, Brasil, Venezuela y a última hora Costa Rica, tratando explícita y deliberadamente de atravesársele a Venezuela. Terminaron triunfando Brasil con 153 votos, Venezuela con 105 votos, Costa Rica se quedó por fuera con 96 votos. 105 países del mundo que hacen parte de Naciones Unidas les parece que el régimen de Nicolás Maduro no solamente es legítimo, sino que merece estar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vaya noticia, que nos sirva para pellizcarnos y despertarnos a una nueva realidad. Sí, que 60 no lo reconocen y que no sé cuántas más cosas. El mundo es grandotote y dentro de ese mundo grandotote hay un movimiento que se llama los no alineados, que nació por allá en los años, o tuvo su periodo de mayor esplendor por allá en los años 80, que en su condición de no alineados ni se le pegaba en ese momento al bloque comunista, ni se le pegaba a Estados Unidos. Eran no alineados principalmente una inmensa cantidad de países asiáticos y africanos, que suelen ser considerados internacionalmente como los del tercer mundo. Los países no alineados son los que pusieron los 105 votos que terminan sacando adelante la candidatura de Venezuela. Y son esos países no alineados los que recibieron en años pasados una inmensa cantidad de beneficios de parte del gobierno de Hugo Chávez, cuando había Hugo Chávez, cuando había billetera y cuando había petrodólares. Y esos países le tienen lealtad a Venezuela, que no le tienen lealtad a Estados Unidos, le tienen lealtad a Venezuela. Lo que quiere decir que en un organismo multilateral, un voto de un país pequeño, pobre, por allá, abandonado y no sé qué, vale lo mismo que un voto de Estados Unidos, un voto de la potencia que ustedes quieran. Y suman votos y termina Venezuela allá adentro. Y un último comentario al respecto. No sé si ustedes tienen la misma impresión, pero como que Colombia se va quedando cada vez más solo cuando piensa que el multilateralismo va a ser la solución para el problema de Venezuela. No sé cuál sea, quizás ya no haya, yo no lo sé. Pero como que cuando Colombia levanta la banderita y dice esto es un exabrupto y es ilegítimo y no sé cuántas más cosas con las cuales yo estoy de acuerdo, parece que nadie lo está oyendo. Tiene usted razón, Mauricio, a esto se le llama doble moral política. Y las protestas en la región de Cataluña, en España, ya cumplen 4 días. Carros y establecimientos de comercio destrozados y quemados y cerca de 100 personas detenidas es el saldo hasta el momento de las manifestaciones. Tras la decisión del Tribunal Supremo Español de condenar a 9 políticos independentistas catalanes por sedición y malversación al celebrar el referendo separatista catalogado como ilegal, los catalanes saltaron a las calles a protestar por el veredicto. Pese a que cerca de 13.000 personas inundaron las calles de amarillo, rojo y azul, los colores de Cataluña, y emprendieron de forma pacífica su largo camino hasta Barcelona, capital catalana, para hacerse sentir, otros de forma violenta irrumpieron la paz de la región. Durante los altercados de ayer se produjeron 46 detenciones. Esta cifra asciende ya a 97 el número de personas detenidas desde el inicio de estos hechos delictivos. Las protestas en contra del veredicto final del Tribunal Supremo parecen no acabar y el líder de la Generalitat, ante el Parlamento catalán, invitó a los separatistas a seguir luchando por ejercer lo que él llama la autodeterminación. La Unión Europea y el gobierno del Reino Unido llegaron a un acuerdo del Brexit, otro nuevo acuerdo. En este, Irlanda del Norte seguirá bajo algunas reglas de la Unión Europea. Se protegerá la integridad del mercado único en la frontera entre las Irlandas y los representantes irlandeses, quienes decidan cada 4 años si siguen o no aplicando las reglas de la Unión. Pese a que es un gran paso en las negociaciones, Boris Johnson, el mono, aún la tiene muy difícil porque tiene que convencer a sus parlamentarios
que ya le han dicho 3 veces que no a diferentes acuerdos, varios los trajo la anterior primer ministra. Amanecerá y veremos, todo se sabe el próximo sábado. Continuamos con los deportes. Sigue la tensión en el fútbol colombiano. El Ministerio del Trabajo confirmó la reunión para el diálogo del lunes y los jugadores, mientras, denunciaron hoy las presiones por parte de los clubes. El inminente cisma entre jugadores y el establecimiento del fútbol colombiano escaló más allá de los estratos meramente deportivos, razón para que la intervención del gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo sea determinante en el avance de una problemática que incluso generó amenaza de huelga. El argumento que ha tenido la DIMAYOR es que la asociación no es un sindicato y que la negociación se debe hacer entre la asociación actualmente y cada club, cada equipo. Pero lo que dijo la OIT en el año 2007 es que la asociación representa a todos los jugadores en Colombia y que adicionalmente la asociación puede negociar con los clubes o puede negociar con la DIMAYOR. El viceministro Carlos Baena, en conversación con Red Más Conexión, fue claro en que el próximo lunes habrá reunión entre las partes y dicha negociación será respaldada por el ministerio de acuerdo a lo que indica la Organización Internacional del Trabajo. Entonces nosotros, pues como gobierno, obviamente tenemos que entrar a cumplir con lo que la OIT dice, o si no, pues se nos puede, obviamente, generar una complicación a nivel internacional. La OIT es una agencia fundada en 1919 y a la cual están adscritos los 187 estados afiliados a la ONU, entre ellos Colombia. Y violar sus acuerdos es faltar al compromiso con las Naciones Unidas. Sin embargo, la tensión aún existe y los futbolistas siguen alerta. Como pasó en Brasil también un equipo que yo jugaba antes de venir a Colombia que se recusó a entrar a un partido por no haber esa posible charla con el presidente sobre sus derechos. Todo lo que se ha hecho cuando se van a arrancar los partidos y todo eso que se viene haciendo, la verdad que es una muestra de que sí, que vamos para adelante. Y es que Acolfutpro denuncia presiones por parte de los clubes si no cesan en su intención. Denunciamos ante la opinión pública y las autoridades nacionales las presiones, amenazas de despidos, vetos para volver a ser contratados y sanciones disciplinarias y económicas de las que hoy están siendo objeto nuestros asociados. En medio de este clima se disputará la jornada 18 del Balompié Nacional, en espera de las conclusiones de la reunión citada para el próximo lunes en las oficinas del Ministerio de Trabajo en Colombia. Vamos con la pregunta del día que le hicimos a ustedes muy temprano cuando arrancamos nuestra emisión. Tiene que ver con lo que ha pasado hoy en Bogotá y en algunas otras ciudades. Otra vez las marchas y otra vez los vándalos. ¿A usted lo han afectado las marchas estudiantiles de los últimos días en el país? Esto nos dice Víctor Orlando Márquez. Afecta más la falta de inversión en educación. Eso sí, es grave, porque afecta a la sociedad por mucho tiempo. Un trancón es efímero. La ignorancia es la causa del atraso y la pobreza. Vamos con otro. María Consuelo Sánchez, ella nos dice, sí, yo trabajo cerca a la Universidad Pedagógica y cada que hay marcha hay violencia, gases lacrimógenos, trancones, inseguridad, cierran las vías cercanas y debemos caminar bastante para llegar a nuestros trabajos. No podemos salir a almorzar. En una ocasión me lanzaron una papa bomba, de milagro no explotó. Estuvo mi vida en peligro. Vamos con otra. Hernán Albarracín dice, en Villavicencio afecta al comercio del centro, ya que cierran las entradas principales y siempre toman la misma ruta en las marchas. Esto es lo que nos dicen nuestros televidentes sobre lo que sucedió hoy en Bogotá y en otras ciudades del país. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Llega el momento del entretenimiento en Red Más Noticias y es que en minutos el Instituto Roosevelt realizará la tradicional cena concierto que contará con la participación de Jorge Celedón. Sus donaciones renovarán la central de esterilización del hospital. Quienes no alcancen a llegar igual pueden hacer sus aportes que siempre serán bienvenidos. El múltiple veces ganador del Grammy Latino Jorge Celedón es el artista elegido para cantarle a los niños acogidos por una iniciativa social.
cada año este tradicional evento de recaudación de fondos se titula Cena Concierto y es un espacio que reúne a quienes apoyan la labor en beneficio de los niños discapacitados del país. Será la quinta versión del evento y en oportunidades anteriores se ha contado con artistas de la talla de Fonseca, Gilberto Santa Rosa, Manuel Medrano y Fanny Lu. Esta donación contribuirá al financiamiento de la renovación de una central de esterilización de un hospital, proyecto vital que tiene un costo estimado de 2.400 millones de pesos, una vigencia de 10 años y beneficiará alrededor de 45.000 niños. Si usted desea donar desde su hogar, puede empezar a hacerlo entrando al portal www.donaciones.institutoroosevelt.com. Hoy inició la edición número 14 del Festival de Cine de Roma. El encuentro cuenta con su selección oficial de 40 largometrajes provenientes de todo el mundo. El colombiano Nicolás Rincón es el único representante de Latinoamérica con su película Tantas Almas. El encuentro fue inaugurado por el director Edward Norton, quien presentó su película Motherless Brooklyn, protagonizada por Bruce Willis. El director colombiano Nicolás Rincón, como único representante del cine latinoamericano, presentando su película Tantas Almas, nos lleva a una historia que narra el amor de un padre en medio del conflicto armado. Martin Scorsese, John Travolta y Benicio del Toro son los grandes invitados en esta edición. La película más esperada es The Irishman de Martin Scorsese, la cual será proyectada el próximo lunes 21 de octubre. Y Bogotá se viste de moda por cuenta de 3 días de nuevas y frescas propuestas de diseño en el evento Bicapital, una iniciativa en la que lo auténtico se une con el arte. La moda también es un excelente plan cultura. Esta será la plataforma donde se conecta la moda con las industrias creativas del país, desde el arte, la música, el teatro y la cultura. Durante la quinta edición del Bicapital, los asistentes evidenciarán propuestas de diseñadores y marcas diferenciadas por su sello auténtico colombiano. Los ejes del evento serán Be Smart, Be Fashion y Be Cool. El Be Smart se encargará de propiciar discusiones profundas en torno a la vanguardia y la sostenibilidad, mientras el Be Fashion se convierte en un cuadrilátero para disfrutar de enfrentamientos de moda, desde los distintos formatos de pasarela como la 5x5, donde 5 nuevos diseñadores expondrán 5 looks, además de pasarelas no convencionales. Adicionalmente estará el Be Cool, que se toma el piso 17 del Hotel Tequendama, específicamente la suite presidencial, y allí se ubicarán aproximadamente 12 diseñadores con sus marcas. Serán 2 días para disfrutar de la moda y las nuevas propuestas en un lugar histórico de la ciudad. Hasta aquí el entretenimiento en Red Más Noticias. Mañana nos encontramos temprano en Red Más Conexión. Que descansen. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Noticias. A ustedes, como les decimos siempre, gracias por acompañarnos. Mañana cita 6 en punto de la mañana, Giovanni. ¿Sabe cómo hace uno, Mauricio, para saber si Paula tiene gripa o no? ¿Qué va a decir para que diga banano o no? Diga Carlitos. Diga Carlitos. Entonces diga feliz noche para todos. Ya les dije que feliz noche para todos. ¿Cómo se burlan de mí? ¿Ustedes han visto esto? Mañana a las 6 en punto nos vemos. Invita a que nos vean en Red Más Conexión. Nos vemos a las 6 de la mañana. Sí, Paula se levanta de la gripa. Chao, chao. Feliz noche. Chao.